Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí les saluda Tony Almazán desde Los Ángeles, California. Gracias por conectarse a este programa otra vez, a este en vivo, donde hoy vamos a concluir una serie bastante interesante y pues como todo tiene un inicio, también todo tiene su final. El día de hoy concluiremos nuestro gran libro, El hombre más rico de Babilonia. La mayoría de las personas que viene a educarse financieramente conmigo, que vienen a buscarse un porvenir, a forjarse algo, me preguntan: Tony, ¿cómo puedo salir adelante? La manera de salir adelante es exponerse al conocimiento. Debemos exponernos a un nuevo conocimiento o a unas nuevas ideas. Y yo encontré en este libro llamado El hombre más rico de Babilonia. Yo lo leí después de que había logrado la independencia financiera, después de que me había retirado a la edad de 32 años. Después estaba ahí curioseando y me dio por leer bastante sobre otros temas y me encontré con este librito. Entonces, cuando lo estaba leyendo, descubrí el por qué había logrado la libertad, descubrí por qué lo había hecho. Ahora lo descubrí cuando ya lo había hecho, pero está bien. Si tú te encuentras en un camino donde quieres tener nuevas ideas, quieres forjarte un mejor destino, un mejor porvenir, ponle atención a esto, a estúdialo una vez más, repite los videos, toma tus notas, forja tu futuro y entonces deja que el nuevo conocimiento te llegue. Recuerda cuando estaba el gran Banzir, que decía: a través del nuevo conocimiento vamos a forjarnos un nuevo futuro, empezando con el deseo. Hoy vamos a hablar entonces del resumen histórico de Babilonia, ¿ok? Después de haber concluido, entonces dice el resumen histórico de Babilonia. Entonces nos metemos al tema, dándote un saludo donde quiera que te encuentres. Sé que gente no lo conozco personalmente, pero me sigue y quiero agradecerte de corazón ese detalle. Vamos a usar el tiempo de manera apropiada para crecer en conocimiento. El resumen histórico de Babilonia, último capítulo. Sí, último, se siente feo, pero bueno, ahí vamos. Dice así: entonces, cuando pensamos en Babilonia, pensamos en esa gran ciudad. Y como dice aquí, no ha habido en el curso de la historia, se está comparando todo, una ciudad más atractiva que Babilonia. Atrae esa riqueza, atrae esa opulencia que todo el mundo desea. Mira, la mayoría de los que estamos aquí en Estados Unidos, recuerda que vivo aquí en Los Ángeles, California, venimos a este país precisamente porque nos imaginamos que es el lugar en donde se presentan las oportunidades. Pensamos que es el lugar donde se presentan las oportunidades y venimos a este lugar, a este país, Estados Unidos, porque creemos que aquí hay bastantes oportunidades y queremos aprovecharlas porque nos imaginamos un buen porvenir. ¿Ok? Nos imaginamos que existen aquí tesoros que podemos tener acceso a él, y cuando se piensa en Babilonia se piensa: wow, qué bonito sería vivir en Babilonia. Y cuando venimos a este país, checa, su nombre evoca visiones de riqueza y esplendor, y sus tesoros de oro y joyas eran fabulosos. Su nombre evoca visiones, es decir, en cuanto escuchas el nombre de Babilonia, se te viene una visión como de wow, qué opulencia, qué bonito. Y podríamos pensar que una ciudad así tenía un emplazamiento maravilloso. Emplazamiento, pues, es la plaza, digamos, una ubicación por demás favorecida. Podríamos pensar entonces que un lugar así tendría una ubicación favorecedora. Nos imaginamos que está rodeada de ricos recursos naturales como bosques o minas exuberantes con clima tropical, y no era el caso. Este es el grueso de este capítulo, el cual voy a hacer bastante énfasis, porque eso es la verdad, eso es lo que se nos ocurre. Porque, por ejemplo, cuando evocamos el nombre de Babilonia, pensamos en una gran ciudad próspera
llena de recursos, llena de minas, de oro, de joyas, que tenía de todo, bastante favorecida. Entonces, por eso floreció, mas dice que no era el caso, no era el caso. Lo mismo te decía cuando venimos a Estados Unidos y entonces se nos pregunta, venimos a Estados Unidos y pensamos que al llegar a Estados Unidos es el ticket directo hacia la riqueza y créeme que no. Se tiene que trabajar aquí como en cualquier otro lugar del mundo y se tiene que trabajar duramente, se tiene que transformar. Tú tienes que tomar lo que te toca hacer porque no hay, como dicen aquí los gringos, no hay free lunch, no hay lonche gratis. Aquí las personas que prosperan, si tú las observas, son personas trabajadoras. Yo soy estudioso de esa característica que tienen las personas que prosperan y logran algo en la vida. ¿Y sabes qué? Son personas enfocadas en el trabajo que buscan de una y de otra manera cómo buscarse y forjarse su porvenir. Es muy raro que a una persona le caiga su futuro del cielo. Y aquellos que les ha caído el futuro del cielo, mira, no lo han sabido conservar porque no lo hicieron, no lo lograron por ellos mismos de cero, simplemente heredaron y después no supieron, heredaron el dinero, pero no heredaron la manera de hacer el dinero. Por eso terminaron perdiéndolo. Algunos sacaron la lotería y ganaron el dinero, pero no ganaron la habilidad de manejar ese dinero. Por eso es que si observamos a aquellas personas que han logrado algo, tienen un porvenir, son personas enfocadas al trabajo, son personas que no están buscando una excusa, están buscando una manera de lograr lo que ellos quieren. Asimismo, algunas personas van a juzgarte tal vez cuando empieces a tener un éxito y te van a decir, tú porque tienes suerte, tú porque tuviste la bendición de conocer a Tony. No, señor, yo lo único que hago es decirte hay un camino y el camino te toca que caminarlo a ti. Gente me ve ahora y dice, Tony, tuviste suerte. Y entonces volteo para atrás y dije, ¿cuál suerte? Ahora le llaman suerte al trabajo enfocado de muchos años, donde tú estudias, aprendes y no hay tiempo de descansar, no hay tiempo de dormir. Después se duerme, ahorita hay que aprender, ahorita hay que mejorar. Asimismo, cuando pensamos en Babilonia, se imagina uno una ciudad repleta de tesoros, bosques, maderas exuberantes, minas de diamantes, minas de oro, plata y todo metal precioso. Y la historia dice que no, porque ese es el llamado. El llamado es que regularmente las personas que están en el lugar perfecto para hacer algo no hacen nada. Y aquellas personas que lograron regularmente no estaban en el lugar perfecto y lo lograron, lo cual dice que no depende del lugar, depende de la persona que va a lograr el éxito. Busca cómo hacerlo. Y aquella persona que no va a lograr el éxito aunque esté en las condiciones perfectas, busca una excusa de por qué no se puede y dice, tú porque tienes esto, tú porque acá, tú porque allá. No, son puras mentiras. Evoca entonces la ciudad de Babilonia una visión de riqueza y esplendor y se supone o se piensa que estaba rodeada de recursos naturales como bosques, minas, y no era el caso. Se extendía en un valle árido y plano. Estaba en un valle árido y plano. ¿Ok? Checa. No había bosques, no había minas, ni tan solo piedras para la construcción. No había bosques, no había minas, no había ni piedras para construir. Era una planicie, un bosque árido, plano. No había nada. No estaba en una vía comercial natural. No estaba en donde pasaban los comerciantes y podías hacer negocio con él. No estaba ahí. ¿Ok? No, las lluvias que tenía no eran suficientes para la agricultura. Entonces, ¿cómo podemos estar hablando de una ciudad que se dice, la ciudad más atractiva de toda la historia, donde estaban los grandes tesoros? Entonces está explicando este historiador, lo cual comprueba que la riqueza no viene de la ubicación, sino viene
de las personas que vivían ahí. Es una reiteración para ti que tienes una excusa, que tienes un pretexto, que crees, ay, porque yo no estoy en el norte, ay, porque no estoy en Los Ángeles, ay, porque aquí no hay nada, porque no me han ayudado, porque estoy prieto, chaparro, cabezón. Cualquier excusa es suficiente para no lograrlo en la vida, pero aquí que estamos estudiando el éxito, estamos estudiando lograr la riqueza y prosperidad, tomamos un ejemplo claro de la ciudad más atractiva por sus riquezas y sus tesoros, que estaba donde no había nada, y ahí se erigió. Ahí se erigió. Babilonia entonces dice, ni siquiera había lluvias. Dice que ni siquiera había piedras. Ya sabrás cómo estaba de jodida la cosa. No había ni piedras, dice. Ok. Entonces dice, Babilonia es un ejemplo. Por eso es que tomamos un ejemplo de algo que no tiene posibilidades. Y eso es lo que me gusta. El ejemplo de algo que no tiene posibilidades y aún así lo logra. Dice, Babilonia es un ejemplo de la capacidad del hombre para alcanzar grandes objetivos usando los medios que tiene a su alcance. Todos los recursos habían sido desarrollados por el hombre. Todas las riquezas resultaban del trabajo humano. Voy a repetir eso porque eso es lo que a mí me encanta. La primera parte, mira, yo me puedo estar 4 días hablando de la primera parte porque es lo que más me interesa. Por eso dije, ¿sabes qué? Este resumen nos va a dar, es un párate y piensa. Deja las excusas. Ve por lo que tanto quieres y no pares hasta que lo logres. Babilonia entonces es el ejemplo de la capacidad del hombre de alcanzar grandes objetivos usando los medios que tiene a su alcance. Es decir, el día que usted quiera lograr grandes objetivos, debe de ser capaz de usar los medios que tiene a su alcance. Todos los recursos habían sido desarrollados por el hombre. Es decir, usted se tiene que encargar de crear el camino que lo lleve a donde quiere ir. Si usted quiere ir a un lugar y dice no hay un camino para lograrlo, usted se encarga de crear el camino, rompiendo todo paradigma limitante que existe en su cabeza o tal vez en su manera de pensar. Muchas personas vienen conmigo por educación financiera y me dicen, oye Tony, dame el secreto. ¿Cómo es posible que una persona que era costurera ahora puede ser inversionista? Dime cómo se hace. Yo recorrí toda la escalera, estudié y busqué un trabajo, ahorré poquito y luego ahorré un poquito más y luego hice acá y luego tengo un negocio. Ahora vengo contigo para que me enseñes cómo manejar el dinero, y cuando te conozco entonces descubro que vienes de la costura y ahora eres inversionista. ¿Cómo se hace eso? Y le digo, pues muy sencillo, porque yo no tengo los mismos paradigmas que tienes tú. No tengo las mismas creencias. Si tú crees que eso es lo que hay que hacer, bueno, pues eso te toca hacerlo a ti. No porque es lo que se tiene que hacer, es porque tú crees que se tiene que hacer. Algunos estudiantes míos no creen que pueden ser inversionistas y más tarde se encuentran ganando dinero con las inversiones y me dicen, es que al principio creí que no podía, pero ahora uso mis recursos para hacerlo posible. Ahora es diferente. Ya no hago lo posible. Dice, voy a hacer lo posible, no es voy a intentarlo, es voy a hacerlo posible. Es una determinación de hacer algo y que sea visible. Nuestro trabajo, como lo dije un día, es tener una visión en nuestra cabeza sobre lo que queremos ver y a partir de ahí trabajar en ella para hacerlo visible a los demás. Porque tu estilo de vida, tus sueños están en una realidad mental que no se pueden ver. Por eso está por demás que tú le platiques a la gente sobre lo que tú quieres ver, porque no se ve, porque está solamente en el plano mental y está en tu plano mental. Tú tratas de adornar la imagen, explicarla con palabras, pero no se puede explicar. Pero tu trabajo es hacerlo realidad y después con tu ejemplo de vida decir, mira, se puede hacer.
para que todos los demás vean la obra que has construido en tu vida, porque dice que todos los recursos habían sido desarrollados por el hombre y todas las riquezas que estaban en Babilonia y todas las riquezas que están en tu bolsillo y todas las riquezas que anhelas tener en tu vida resultaban del trabajo humano. Así de sencillo. Dios nos dio talentos, Dios nos dio dones, no todos servimos para lo mismo, pero todos servimos para algo. Encuentre entonces usted para qué sirve y póngase a servir. Y entonces tiene dinero, entonces tiene felicidad, entonces tiene un trabajo, entonces se enriquece a través de su trabajo y de su servicio. Dice, Babilonia poseía tan solo dos recursos naturales: una tierra fértil, es decir, dispuesta a prosperar, y el agua del río. Solo dos cosas tenía: una tierra fértil, una mente dispuesta a prosperar, que le pones y prospera, y el agua del río. Y entonces, como el río estaba lejos, ¿qué crees que hicieron? No había lluvia. Gracias a una de las grandes realizaciones técnicas de todos los tiempos, los ingenieros babilonios desviaron las aguas del río mediante diques e inmensos canales de irrigación. Ellos no estuvieron esperando que lloviera, ellos consiguieron la lluvia a su antojo. Allí hay una película que me gusta mucho que se llama El niño que domó el viento, ¿ok? Es una película bastante buena, usted puede buscarla, El niño que domó el viento, porque cuenta esta misma historia donde está la gente sufriendo de hambre, hay tierra fértil, pero no hay agua, y están pidiéndole a Dios que llueva, y todo mundo se larga porque no está lloviendo, y el niño dice, hey, podemos crear nuestra propia lluvia, y su papá le dijo, cállese, ¿cómo que crear la propia lluvia? Pues que eres Dios, ¿ok? Y el niño dijo, no, yo puedo crear la propia lluvia, podemos hacerlo. Y dijo, ¿qué necesitas? Entonces, a ver, hazlo, ¿qué necesitas? Y dice, sí, necesito tu bicicleta. Ok, ¿por cuánto tiempo? Dice, para toda la vida, porque es lo que voy a usar como una polea para que esté generando el agua. Y la idea del niño era generar una bomba que estuviera extrayendo el agua del pozo. Para no estar trayendo agua y regar a cubetadas era imposible, pero creó una bomba que utilizaba la fuerza del viento. Por eso la película se llama El niño que domó el viento, porque era un mocosito así chiquitito, pero tenía grandes ideas, y obviamente los padres que tenían paradigmas de que no se puede, preferían irse y morirse con su razón antes de buscar la verdad. El niño, como no tenía los paradigmas y estaba así chiquito, nadie le hacía caso, dijo, oh, sí se puede, mira, aquí hace mucho viento, podemos hacer un molino. Creó un molino de viento, un ventilador que estuviera generando la energía y estuviera sacando agua del pozo, y entonces creó un canal de irrigación a menor escala. No estamos hablando del canal de irrigación que crearon estos ingenieros babilonios, pero él demostró que no se necesita esperar a que llueva, que cualquier ser humano que tenga el propósito inclusive puede hacer llover. No puede hacer llover del cielo, hablando técnicamente, pero puede desviar el agua y entonces tener agua cuando lo necesita, porque Dios tal vez no nos dio agua de lluvia, pero nos dio cerebro para poderla generar, y los recursos ya están. Hay que trabajar, hay que usar el ingenio. Por eso decía que estos ingenieros, personas que usaban su ingenio y su inteligencia, lograron desviar el curso del río, ¿ok? Y entonces crearon inmensos canales de irrigación. Tremenda historia esa. Los canales de irrigación atravesaban todos los parajes del árido valle para llevar el agua al fértil suelo. Estas obras constituyen uno de los primeros trabajos de ingeniería de la historia. Dice, estas obras constituyen uno de los primeros trabajos de ingeniería de la historia, y el sistema de regadío permitió que las cosechas fueran más abundantes de los que habían sido nunca. ¿Ok? Dice que
Estas obras constituyen uno de los primeros trabajos de ingeniería de la historia, y el sistema de regadío permitió que las cosechas fueran más abundantes de los que no habían sido nunca. Si hubieran estado esperando que lloviera, no hubiera tragado nadie. ¿Qué dijeron? Haz que el agua venga a mí. Y entonces hizo que el agua viniera a él. Mira, una obra de ingeniería un poquito más pirata, pero estoy haciendo que el agua venga a mí porque hablar de tanta agua hasta sed me dio. Dije, que venga esa agua. A veces nos estamos muriendo de sed y el agua ahí a un lado. A veces pedimos lluvia y el agua ahí a un lado. Estos dejaron de pedir lluvia y crearon su propia lluvia y lograron tremenda cosecha que nunca antes había sido lograda. Eso es lo que produce el cerebro del hombre que pone su esfuerzo usando los recursos que Dios ha dispuesto para que nosotros los utilicemos en pos de un bien mayor, para que vengamos y vivamos en la abundancia a la cual fuimos llamada, pero jamás podremos acceder si en lugar de trabajar nos ponemos a quejar. No es un verso, es una palabra que se me ha ocurrido, ¿ok? Dios nos ha llamado y ha dispuesto todos los recursos naturales para que vivamos en una tremenda abundancia. Pero esa abundancia jamás podremos acceder a ella si en lugar de trabajar nos dedicamos a quejar. La queja mata. Vaya a buscar mi video que hablo de la queja, el peor enemigo del éxito. Dice, checa el otro asunto que está acá. Afortunadamente Babilonia, parecía que todas las cosas le favorecían. Babilonia fue gobernada durante larga existencia por sucesivas líneas de reyes que solo se dedicaron ocasionalmente a las conquistas y los saqueos. Qué bonita esta palabra, observa esto. Dice, afortunadamente Babilonia fue gobernada durante su larga existencia por sucesivas líneas de reyes que solo se dedicaron ocasionalmente a las conquistas y a los saqueos. Es muy común en la historia ver a grandes imperios que se dedicaban a querer saquear las riquezas de otros pueblos. La mayoría de los reyes e historias que veo es conquistadores que venían a conquistar otros pueblos, a saquearles su riqueza. Entonces dice aquí que Babilonia, por la línea de reyes pensantes que en lugar de ir a batallar, perder el tiempo, perder vidas humanas, por el ego voy a conquistar para traer tesoros, dijeron no, ellos no se dedicaron entonces a conquistar y a robar tesoros, se dedicaron única y exclusivamente a desarrollar y conquistarse a sí mismos, desarrollando sus propias riquezas. Se dedicaron a utilizar sus recursos y no se preocuparon por lo que tenían los demás, mucho menos de ir a quitárselos. Dijeron, si primero nos conquistamos a nosotros, no necesitamos conquistar el mundo, porque la mejor conquista que hay es la conquista de tu propia persona, la conquista de tu carácter, la conquista de tus emociones, la conquista sobre la pereza, esas cosas que tenemos que hacer antes de ir a buscar otra cosa. Dice que estos reyes eran tan inteligentes que no perdieron su tiempo tratando de quitarle los tesoros a otras naciones, se dedicaron a crear tesoros dentro de sí mismos, dentro de sus fortalezas. Ocasionalmente se metieron a guerras y regularmente esas guerras, dice, era para defenderse de sus enemigos, y esa es una cosa que hay que destacar. ¿Cuántas veces pierdes el tiempo admirando lo que tiene otro en lugar de desarrollar lo que tienes tú y aprovecharlo? ¿Cuántas veces codicias la riqueza de otro, desperdiciando las codicias propias? Es por eso que estos babilonios, por eso eran tan afortunados y tan ricos, tan prósperos, porque no codiciaban nada de los demás, ni estaban interesados en quitárselos. Ellos querían desarrollar riquezas, crear riqueza, no robar riqueza. Es fabulosa esta historia, es fabuloso esto que hemos encontrado aquí,
que es verdaderamente un gran tesoro. Dice, muy ocasionalmente se metieron a guerras y estas guerras eran para defenderse de ambiciosos conquistadores llegados de otros países que codiciaban sus fabulosos tesoros. Los extraordinarios dirigentes de Babilonia pasaron a la historia no por ser conquistadores, pasaron a la historia a causa de su sabiduría, su audacia y su justicia. Babilonia no dio orgullosas monarquías que querían conquistar el mundo conocido. Babilonia no es conocida por ir a conquistar el mundo conocido. No son conquistadores, son ricos. Y tampoco fue conocida por querer forzar a las naciones a someterse. Eso es un comportamiento bastante bárbaro para unas personas inteligentes. Ellos son conocidos, mira, por su sabiduría, su audacia y su justicia. Sabiduría, audacia, ¿ok? Y su justicia. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría no es la inteligencia, ¿ok? Tampoco son los datos. Hay gente que tiene muchos datos. Sabiduría es aquel don que tienes para poder utilizar la inteligencia para crear un bien. La sabiduría es aquel don para poder usar lo que tenemos de una mejor manera. Esa es la persona sabia, ¿ok? Poder usar mis recursos. Y también son audaces, es decir, se aventuraban. Tenían miedo, pero se aventuraban. Decían, tal vez la reguemos con este río, pero vamos a aventarnos. Tenían audacia y eran justos. Nada más bonito que la justicia. ¿Ok? Cada quien tiene lo que se merece, ellos eran justos. Entonces por eso hoy Babilonia se reconoce, porque eran ricos, eran prósperos y no eran conquistadores, no andaban ahí de bélicos. Babilonia ya no existe como ciudad. Cuando las fuerzas humanas que construyeron y mantuvieron la ciudad durante miles de años desaparecieron, se convirtió rápidamente en una desierta ruina. Es decir, que Babilonia funcionaba mientras la gente la hacía funcionar. El día que Babilonia fue abandonada, rápidamente empezó a regresar a la tierra como todas las cosas vivas. Todas las cosas vivas son extraídas de la tierra y a la tierra han de volver. Entonces, en cuanto Babilonia dejó de ser prosperada porque fue abandonada por la gente que la hacía prosperar, inmediatamente se cayó. Mira, tú levanta un negocio y tú prospéralo. Retírate del negocio y cuenta el tiempo, en cuánto tiempo se cae ese negocio si tú no estás. Tú levanta algo, crea algo y después quítale el ojo, no te pongas ahí y entonces se cae. ¿Por qué? Porque todo en aquello que te enfocas prospera. Babilonia entonces no fue conquistada, fue abandonada, cambiaron las personas y entonces regresó a la tierra. Por eso es que Babilonia hoy día ya no existe. Se convirtió rápidamente en una desierta ruina que estaba situada en Asia, ¿ok? A 1000 kilómetros del canal de Suez, al norte del Golfo Pérsico, ¿ok? La latitud es cercana a los 30 grados sobre el ecuador del mundo, ¿ok? Recuerda que el globo terráqueo tiene la línea del medio y dice que estaba ubicada a 30 grados al norte, exactamente donde se ubica Yuma, Arizona. Si usted conoce Yuma, Arizona, un día ha viajado a Yuma, haga de cuenta el mismo clima en Yuma, el mismo clima en Babilonia, porque están ubicados en el mismo lugar, en el globo terráqueo, en la misma latitud, ¿ok? Por eso es que se parece ahí, que es una ciudad caliente y seca. El Valle del Éufrates entonces dice, en otro tiempo, una populosa región agrícola, hoy es una llanura árida, barrida por el viento. Las escasas hierbas y los arbustos del desierto luchan contra la arena llevada por el viento. Los fértiles campos, las grandes ciudades, las grandes caravanas de los ricos comerciantes ya no existen. Las tribus árabes nómadas son los únicos que habitan ese valle del Éufrates hoy día, que desde la era cristiana subsisten gracias a pequeños rebaños. La región estaba salpicada de colinas, al menos durante siglos fue considerada como tal, ¿ok? Dice que la ciudad estaba rodeada
la región estaba rodeada de pequeños cerros y que cuando menos por muchos años se consideraron como un cerro. Pero los fragmentos, dice, de alfarería y ladrillos gastados que ocasionalmente las lluvias descubrieron, llamaron la atención de los arqueólogos y se organizaron campañas para realizar excavaciones financiadas por museos europeos y americanos. Los picos y las palas demostraron rápidamente que aquellas colinas no eran colinas, eran la antigua ciudad, digamos una tumba de ciudad. Una vez que se fue abandonada, vino mucho viento y entonces el viento pegaba en las colinas y fue enterrando todo. Y decía que hace poco se creía que eran unos cerros, pero cuando se deslavaba un poco, descubrían pequeños ladrillos y piezas de alfarería que hacen los alfareros, un pequeño vaso, una pequeña taza, una cucharita. Y entonces dice, bueno, ¿por qué hay cuchara y por qué hay cosas aquí en este cerro? Y empezaron a excavar, empezaron a ver qué había y empezaron a descubrir y descubrieron que no eran cerros, no eran cerros, era la ciudad de Babilonia que estaba enterrada, así fue descubierta, ¿ok? Entonces los Babilonia estaba sobre esto, entonces empezaron a ver los escritos, ¿ok? Empezaron a hacer calculaciones y dice que la ciudad que acabamos de aprender tenía 8,000 años de antigüedad. Estos grandes principios tienen más de 8,000 años de antigüedad. ¿Te imaginas eso? Jesucristo estaba aquí hace 2020 años y estos tenían 8,000 años aquí. ¿Ok? En las ruinas de Babilonia se descubrieron entonces algunos escritos donde los astrónomos modernos calcularon. Ahí escribieron que hubo un eclipse, calcularon los eclipses y conforme los eclipses se estableció que tenía 8,000 años de existencia, que estas personas sumerias estaban habitando esto. Los habitantes no eran simples bárbaros que vivían en el interior de unas murallas protectoras, eran gente cultivadas e inteligentes, tanto como puede remontarse en el pasado de la historia escrita. Todo esto que sabemos es porque fue descubierto su gran tesoro que la tierra se encargó de esconder. Fueron los primeros ingenieros. Estamos hablando de hace 8,000 años. Los primeros ingenieros, los primeros astrónomos, los primeros matemáticos, los primeros financieros, el primer pueblo que tenía una lengua escrita. Ya hablamos de los sistemas de irrigación que tenían, que transformaron el árido valle en un vergel cultivado, mucha vegetación. Los vestigios, las cosas que quedan de los canales son aún visibles, aunque la mayoría nomás están llenos de arena. Algunos de ellos eran tan grandes que cuando no llevaban agua, dice, estaba tan grandote y inmensa la construcción, 12 caballos podían galopar en su interior. Se le compara en amplitud con los canales más anchos de Colorado y de Utah. Son enormes esos canales, grandísimos. Ok, yo he estado visitándolos y son enormes, pero estamos hablando ahorita la obra moderna, la ingeniería moderna. En aquel tiempo, mira, 12 caballos con gente que ya sabían, eran los primeros astrónomos, matemáticos. Esto lo lograron donde no había nada. Además de regar la tierra, los ingenieros llevaban a cabo otro proyecto igualmente de vasto, que era recuperar la región pantanosa en la desembocadura del Éufrates por medio de un sistema de drenaje y hacerla cultivable. En la desembocadura del Éufrates tanta agua estaba ahí que se generaron pantanos y entonces tuvieron la gran virtud, ¿sabes qué?, de secar todo eso para hacerlo tierra de cultivo. Heródoto dice, un historiador griego que visitó Babilonia tal como era durante su apogeo, nos dejó la única descripción conocida hecha por un extranjero. Sus escritos presentan una pintoresca descripción de la ciudad y algunas de las extrañas costumbres de sus habitantes. Menciona la fertilidad notable de la tierra y las abundantes cosechas de trigo y cebada.
que se recogían. La gloria de Babilonia se ha apagado, pero su sabiduría ha sido conservada para nosotros gracias a los archivos de aquellos tiempos, gracias a que ellos tenían este sistema de escritura. Se puede entender, ¿ok? Se puede entender qué es lo que hicieron. Ya mucho ha pasado, se descubrió que entonces la reina Semiramis fue la primera que empezó a hacer estas murallas, y al final dice que las murallas más recientes y célebres fueron construidas antes de Cristo, 600 años antes de Cristo, por el rey Nabopolassar, quien proyectó la construcción tan colosal que no pudo vivir para ver el final, y su hijo Nabucodonosor, cuyo nombre aparece en la Biblia, fue quien las terminó. La altura y la longitud de las murallas más recientes nos dejan atónitos. Una autoridad digna de confianza, alguien que sabe de la materia, informó que debieron tener alrededor de 52 metros. Una altura, fíjate, la muralla tenía una altura de 15 pisos de altura. 15 pisos de altura. ¡Wow! Entonces, la longitud era entre 15 y 17 kilómetros. La anchura era tal que en la parte superior podía correr un caballo, podía correr un carro tirado por 6 caballos. Grandísimo. No queda prácticamente nada de esto, además de los destrozos de la naturaleza. Los árabes se llevaron los ladrillos para construir en otras partes, y uno tras otro los ejércitos victoriosos llegaron y empezaron a llevar, y empezaron a llevar, y empezaron a llevar, y ellos ya no hacían nada. A menudo, dice, los ejércitos victoriosos en este periodo empezaron a asediarlos. Una multitud de reyes asedió Babilonia, pero todo fue en vano. Los ejércitos invasores de aquel tiempo no eran despreciables, y los historiadores dicen que eran 10,000 hombres, 10,000 caballeros, 25 carros, 1,200 regimientos de infantes a cada uno, y a menudo se necesitaban 2 o 3 años de preparación para reunir el material de guerra y los depósitos de todo lo que ocupaban a lo largo de la línea de la marcha propuesta. Es decir, se ocupaba solo para ir a guerrear alrededor de 2 años para conseguir el material y los hombres. Era infranqueable, no se podía hacer nada. Babilonia estaba organizada como toda una ciudad moderna. Había tiendas, vendedores, mercancías, de todo. Los babilonios eran artesanos hábiles y trabajaban en la escultura, la pintura, el tejido y el oro. Fabricaban armas de metal y maquinaria agrícola. Los joyeros creaban piezas con gusto exquisito, y algunas muestras han sido recuperadas y están en las tumbas, han sido recuperadas, están expuestas en museos, porque las sacaron de las tumbas de los ricos ciudadanos, ¿ok? En una época no muy lejana, dice, cuando el resto del mundo cortaba árboles con hachas de piedra o cazaba, dice, los babilonios ya usaban hachas, lanzas y flechas de metal. Eran financieros, comerciantes, muy inteligentes, y por lo que sabemos, fueron los inventores del dinero como moneda de cambio, de los billetes y de los títulos de propiedad escritos. Todo lo que hoy se maneja, ellos fueron los que inventaron. Babilonia nunca fue conquistada por sus enemigos hasta cerca de 540 años antes de Cristo. Pero tampoco entonces fueron tomadas las murallas. Dice que la historia de la caída de Babilonia fue de lo más extraordinario. Ciro, uno de los grandes conquistadores de la época, proyectaba atacar la ciudad y tomar las murallas intomables. Los consejeros de Nabonibus, rey de Babilonia, le persuadieron para que fuera ante Ciro y librara batalla sin esperar a que la ciudad estuviera asediada. El ejército babilonio, tras consecutivas derrotas, se alejó de la ciudad, y Ciro entró por las puertas de la ciudad, que no pusieron resistencia. Así fue que terminó
Dijeron, ¿para qué vamos a esperar a que nos guerríen? Vamos a atacar. Perdieron y se retiraron. El poder y el prestigio de Babilonia fue declinando gradualmente hasta que al cabo de unos siglos fue abandonada y dejada a merced de los vientos y tormentas que la devolvieron en el desierto, sobre el que se había alzado en su origen. Babilonia había caído para no volverse nunca a levantar, pero le debemos mucho a su civilización. Los iones han reducido a polvo las orgullosas paredes y sus templos, pero su sabiduría aún persiste, como si fuese un cuento de hadas donde existe algo tan maravilloso y que solo encontramos el recuerdo, el legado, su sabiduría. Eso es el regalo que nos trajo Babilonia. Ese es el regalo que encontramos en esta obra El hombre más rico de Babilonia, donde a través del estudio se recolectó todos esos principios, donde establecimos el día de hoy que la riqueza de Babilonia nunca fue por su ubicación, fue por las personas que estaban ahí, que fueron los primeros matemáticos, ingenieros, astrónomos, y ellos crearon el sistema de dinero y de billetes que hoy rige como manera de intercambio y los títulos valores. Ahí empezó, digamos, la civilización. ¿Usted quiere hacer algo? No espere estar en el momento correcto. Sepa usted que está listo para hacerlo en el momento que decida hacerlo. Ya otros hombres han avanzado en el camino y nos han dejado un legado de sabiduría. Ese es el regalo que nos dejaron, es el regalo que hemos recibido a través de estas líneas, a través de estas transmisiones, y que debemos cuidar más que el dinero. Más que el dinero, porque como dijo el gran Nomasir, el hijo de Arcad, Padre, tú me diste 2 sacos de oro y un libro con la sabiduría de cómo manejarlo. Así que a mi regreso, después de 10 años de haber trabajado, te traigo tus 2 sacos de oro, pero te traigo 3 sacos más, solo por demostrarte que aprecio más la sabiduría que el oro. Y así se le regresó el hombre más rico, el hijo del hombre más rico de Babilonia, al entender que lo que realmente prosperó a la gran ciudad no fueron sus tesoros, fue el poder de la gente que estaba ahí, que supo erguirse en una tierra que no tenía posibilidades. Esa es la virtud del hombre grande, que aún con todo en contra puede elevarse y puede erguirse y mostrar que existe un camino en el cual utiliza los recursos y los medios que tiene a su alcance para poder lograr lo que quiere y crearse un mejor porvenir. Muchísimas gracias, queridos amigos. Hemos llegado exitosamente al final de este capítulo y al final de este libro. Ya estaré transmitiendo sobre otros temas el siguiente jueves, pero hoy damos por concluido. Yo le pido que siga estudiando esto, siga aprendiendo. Recuerde que todo empieza con un deseo, y después de ese deseo, luego se buscó quién lo enseñara. ¿Quién me enseña? Ya tengo el deseo de lograrlo, busco quién me enseña. Y entonces se encontró que aquellos que tienen, siempre están dispuestos a enseñar. Por eso decían que cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Y después hay que seguir las reglas del oro, que es ganarlo, cuidarlo y crecerlo. Protegiéndose entonces de percances, protegiéndose entonces de grandes percances, creando la riqueza, ¿ok? Y que la clave para llegarlo es el trabajo. Bueno, ese es el resumen que he traído para hoy, recordándole que la riqueza no está en la tierra, está en la cabeza del ser humano que sabe usar los recursos a su favor, y no es el lugar donde se encuentra, es usted. Me despido entonces diciéndole que ahí donde Dios lo ha plantado, es su deber florecer.
No se esconda detrás de la queja para evitar ser lo grandioso que usted puede ser. Ahí donde Dios lo ha plantado, usted tiene que florecer. No se dedique a envidiar ni a buscar cosas que son ajenas. Dedíquese a cultivarse. Dedíquese a explorarse y a conquistarse usted mismo. Y entonces logrará la mejor de las fortunas y la mejor de las conquistas. El haberse conquistado a sí mismo y haber encontrado su tesoro dentro de usted, que es donde radica y donde Dios lo puso para que usted lo disfrute. No busque afuera, busque dentro de usted. Y ahí donde Dios lo plantó, es su momento de florecer. Muchísimas gracias. Les saludó su amigo Tony Almazán. Diosito me los bendiga. Ya sabe, vamos a darle con todo, sin quejarse y sin rajarse. Un abrazo, nos vemos. Un abrazote, su amigo Tony Almazán.